vas a ayudar? Pero llorando la niña me lo decía. Y yo decía, sí. Entonces, ya cuando le digo el sí, esa niña me responde, ayúdame. Y le decía, ¿pero en qué? Y me decía, es que no encuentro mi cuerpo. Entonces, cuando yo llegaba a esa parte, la niña me señalaba el terreno. Yo volteo y no veía nada. Vuelvo a voltear hacia ella y la niña me grita donde había volteado una vez. Entonces volteo de nuevo y la niña está ahí con su cuerpo. Eh, bueno, su cuerpo pues no estaba completo. Bueno. Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos aquí pues, una invitada a platicarnos sobre una experiencia que ha tenido en la cuestión pues paranormal y sobre todo de parálisis del sueño. Bueno, aquí tenemos estrenando esta nueva pues sección en cuestión de pues traer en vivo y en directo toda esta parte de lo que acontece, ¿no? Bien, bueno, Jessica, nos presentamos aquí para saber de qué trata, bueno, qué edad tienes, a qué te dedicas y sobre todo, a qué edad empezó todo esto. Bueno, pues mi nombre es Jessica, tengo 16 años y aún estudio. Bueno, básicamente lo que me ha pasado todo esto no solamente se remonta en la actualidad, sino que todo me ha pasado desde pequeña, desde que tengo memoria, se podría decir. No solamente han sido sueños, sino también han sido apariciones y diferentes anécdotas que han llevado conforme esto de lo paranormal. Ah, ok. Bien, entonces, más o menos a qué edad tú recuerdas que empezaste a ver, escuchar, soñar algo diferente dentro de lo que es el mundo real. Pues desde que tengo memoria, según yo, fue desde los 5 años, cuando fui con mi mamá. Y bueno, yo recuerdo que a esa edad fue cuando había alguien persiguiéndome. Bueno, sentía la sensación, aún no lo podía ver, Uh-huh. pero sí por la ranura del ojo podría ver una sombra. Ok, ok. Entonces, cuando volteaba bien, o bueno, cuando ya estaba, según yo, asegurada de que no me fuera a atrapar o algo así, pues era cuando desaparecía. Pero básicamente solamente cuando estaba acompañada era cuando no estaba. Pero incluso cuando iba solita a mi cuarto o algo así, era cuando desaparecía. Pero era feo porque incluso pues llegaba a temblar demasiado. Ok, ya entiendo. Entonces empezó como de esto de sentir y después fue aumentando ese tipo de actividad. No, básicamente fue, bueno, mi mamá me llevó con alguien a limpiarme. Uh-huh. A, pensé yo que era como cerrar eso, pero básicamente no se fue del todo. En cierto, no fue seguido, pero sí en ciertos momentos eran donde empezaba de nuevo la actividad. No, bueno, en el patio veía a un niño o escuchaba voces cuando pues nadie hablaba. Incluso llegaba a sentir, pero pues yo lo relacionaba con que era mi mamá o algo así. Ujú. Bueno, entonces no hablamos como de que te dio aire, comúnmente como se conoce acá en México, y ya te limpian con un huevo y se quita. O sea, simplemente es como que tú tienes un don, Se algo podría que decir que te sí. da esa parte de ver, de Ujú. escuchar, de sentir. Ok, bueno, en esta parte, ¿tuviste algún tipo de médico o algo así? O sea, así sabes que hoy escucho voces, voy al médico, o te llevan al doctor, o descartaron esa parte después porque a lo mejor no se quitaba. No, de hecho nunca fue como que fuera al médico o algo así o al doctor. Básicamente mi mamá no, bueno, mi mamá es como más, no centrada en el tema, pero sí sabe como diferentes cosas. Ah, ok. Entonces ella desde un principio como que trató de resguardarme en un lugar seguro, pero pues básicamente no siempre se puede como
resguardar. O entiendo, entonces tal cual no hay antecedentes de que haya ocurrido eso algún tipo en tu familia. O sea, como de que, ay, ¿sabes qué? Alguien también escuchaba voces, estaba enfermo. O sea, todo eso ya es un don tal cual espiritual de lo que tú estás hablando. Sí, de hecho yo tengo la teoría de que es un don como, no sé cómo decirlo, como por herencia, se puede decir, ya que por parte de mi papá, su abuelita, fue curandera. Entonces, aparte de ser curandera, también trabajaba con deidades que se podrían decir que eran mayas. Ok, entonces, bueno, hablamos de que sí son dones espirituales, yo sí he leído de eso, que no tan fácil es como que lo quieras conseguir, ¿sabes qué? Yo agarro un libro de brujería y lo quiero hacer. No. Simplemente es algo que tú es con algo con lo que ya naces, es una marca espiritual que tú ya tienes. Sí, de hecho Ok. me llama la atención que mucha gente piensa que, bueno, no es que sea muy experta en el tema, pero hay gente que luego dice que, bueno, que pues agarrando un libro se puede aprender demasiado. Pero bueno, al menos a mí no ha sido bonita la experiencia. No, 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 es por eso que estamos acá. Bien, entonces ha ocurrido eso, ven a escuchar voces, a ver a niños. Mm. A veces, bueno, como dato interesante es que los niños a veces, yo, bueno, al menos varios libros que yo he leído, mencionan que mencionan que esos niños son como parte de sus entidades malignas. Por ejemplo, yo apenas leí el libro de Memorias de un exorcista, que es de Gabriel Amor. Es un sacerdote que hace exorcismos allá en Italia. Y él menciona que estas entidades malignas suelen tener forma o incluso como forma de fantasmas o espectros, pero porque como que quieren parecer amigables para las personas. Entonces imagino que a ti te ha ocurrido ese tipo de presencias, de Sí. tal cuales. Bueno, como tal, entonces te fue aumentando entonces la perturbación dentro de este don, es decir, no sé, ya no poder dormir o incluso durante el mismo sueño sentir esas manifestaciones. ¿Qué ocurría? ¿Qué pasó después de que fuiste creciendo, ya sabiendo que tenías un poco de ese don? Pues básicamente de pequeña como que no entendía aún esta parte, pero eran como diferentes, no era seguido, o sea, era muy pausado. Hasta que entré a secundaria fue cuando subió mucho. Bueno, yo siento que fue cuando ahí explotó todo. O sea, en tu etapa de la pubertad y adolescencia. Ujú, se podría decir que sí. Bueno, mi mamá y yo pensábamos que tal vez eran como cambios hormonales o cambios de cualquier adolescente, pero siento que donde más se desató fue cuando dejé de dormir. Bueno, me levantaba específicamente como en la madrugada. No, ¿La no hora? había hora. Pues eran como cerca de 2 a 4 de la mañana. O sea, incluso hasta las 3 de la mañana te levantabas. Ajá. Entonces, pues no me gustaba porque no podía dormir. Y no solamente eso, sino que despertaba y cualquier cosita la sentía muy fuerte. Uh-huh. Entonces, a mí me daba como cosita. Entonces, ya empecé con muchas migrañas, Uh-huh. poco a poco. Bueno, yo pensaba que era como... Como mm, o sea, dolores de cabeza intensos. ajá. Y pues la verdad es que pues yo no pensaba que... bueno, no lo relacionaba con esto. ¿Qué En- tiene que ver la cabeza con eso? es que, bueno, una noche recuerdo que... bueno, cuando me empezaron a dar estos dolores de cabeza, básicamente eran los días donde no podía dormir nada y no comía, no me daba mucha hambre. Sentía como si, bueno, yo pensaba que eran mis emociones las que recaían en mi estómago, hasta que falleció alguien cercano a mí y fue cuando me di cuenta que eran como me avisaban. Entonces, O sea, esa era misma como noche... tipo premoniciones o te estaba mm, marcando algo en la energía que iba a ocurrir. Ajá, se podría decir que sí. Bueno, esa misma noche que falleció esa persona fue cuando me dio el dolor más intenso que tuve. Bueno, básicamente no, bueno, fue muy feo para mí porque
no tenía consciente de nada. O sea, recuerdo que me dolía la cabeza, pero así que algo me haya pasado, no. Ajá. Ni los movimientos de mis hermanos, ni mis movimientos, solamente eran como llorar y llorar. Y sentía feo porque rezaba y Sí. por más que rezaba, todo era muy... se me olvidaba, se me empezaba a olvidar el rosario. Ujú, ujú. Y aparte de eso que era muy... Ay, ¿cómo lo explico? No, es que no tenía como la conciencia Ujú. así al 100%. Solamente recuerdo que rezaba, pero me daba miedo porque sentía que me jalaban. Entonces me daba como ese... Jalaba las manos, los pies. No, me jalaban a mí. Entonces, A ti, totalmente el ujú, cuerpo. y recuerdo que mis hermanos solamente me decían de cálmate, pero básicamente yo no podía porque sentía que me llevaban a mí. O sea, es una sensación que no sé cómo explicarla bien, pero era feo porque no, como tal, no tengo la fuerza suficiente como para haber enfrentado eso. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, después de este suceso importante de lo que tú mencionas, eh, ocurrió el sueño que me contaste alguna vez. Ujú. Bueno, de hecho, bueno, por eso traemos esta parte de un sueño. Como tal, pues me gustaría que lo contaras así, como si yo no supiera. Así es que, ¿cuál fue ese sueño? Que a lo mejor pues, ya son un poco más impactantes de todo lo que te ha pasado. Creo que es como de lo más relevante porque tiene relación igual con otras personas. Ujú. Bueno, a ver, adelante, ¿cómo va la cronología de...? Mm, bueno, yo recuerdo que esa noche no me quedé al 100% dormida. No sé si te ha pasado como que te quedas en un lapso de que estás despierto, pero a la vez tu cuerpo está dormido. O sea, subconscientemente estás despierto. Ujú. Eh, es chistoso porque este sueño lo recuerdo cada detalle. Y bueno, yo solamente recuerdo que estaba afuera de mi casa y recuerdo que pues iba caminando según yo normal, pero tenía que ir con mi mamá. Entonces, solamente recuerdo que había una niña llorando, pero esta niña como que a fuerza quería meterse en mi camino. O sea, yo iba caminando y esta niña como que caminaba más rápido que yo, a mi lado, pero iba enfrente de mí. Entonces, cuando empieza esto, yo no le quería preguntar, justamente porque mi mamá me ha dicho como de no, Ujú. no preguntes si no conoces nada. Entonces, cuando pasa esto, yo me dio por preguntar. Básicamente no le hice caso a mi mamá y dije, bueno, ¿qué puede pasar? Sí. Entonces le pregunté como de, ¿estás bien? ¿O qué te pasa? Y la niña me respondía, bueno, la niña recuerdo que tenía una cara no pálida, la tenía muy asustada. Como su expresión estaba asustada, pero la niña estaba bien. Bueno, yo la veía bien, Ujú. viva. Entonces la niña solamente lloraba y se me quedaba viendo. Y me decía, ¿tú me vas a ayudar? Pero llorando la niña me lo decía. Y yo decía, "Mm, sí". Entonces ya cuando le digo el sí, esa niña me responde, ayúdame. Y le decía, ¿pero en qué? Y me decía, es que no encuentro mi cuerpo. Entonces, la verdad, pues sí me saqué de onda porque no, no sabía que me iba a responder eso. Me esperaba todo menos esa parte. Entonces, a la hora que me dice Sí, a lo de... mejor yo debo encontrar la luz, ¿no? También Ajá. puede ser, pero Pero ya encontrar cuando el me dice cuerpo como de... y bueno, la continuación sigue bastante interesante. Entonces, cuando me dice de... Ayúdame a encontrar mi cuerpo, mmm, yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo quieres que te ayude a encontrar tu cuerpo si te tengo aquí enfrente de mí, completa? Entonces, esta niña me lleva a un lugar donde es como un terreno solitario. O sea, no hay mucha población, no era como un pueblito, pero con muy poca gente, Ujú. muy escaso. ¿Reconoces el pueblo? O bueno, Mm,
No sé, dentro de la ciudad o más lejano de alguna localidad o de plenamente no lo conocías. No, no lo conozco, sinceramente. Pero Entonces, llegabas a esa, bueno, esa ajá. parte. Entonces cuando yo llegaba a esa parte, la niña me señalaba el terreno. Yo volteo y no veía nada. Vuelvo a voltear hacia ella y la niña me grita donde había volteado una vez. Entonces volteo de nuevo y la niña está ahí con su cuerpo. Eh, bueno, su cuerpo no, pues no estaba completo. Bueno, Sí, sí, estaba sí, como estaba mutilado, ¿no? en cachos, se podría decir. Y yo no veo ese tipo, bueno, en mi celular como tal, no es que vea como ese tipo de contenidos o no veo ni noticias en caso de Sí, 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 no es como algo que estés relacionado al relacionado. mundo gore, que es como del cine, Ujú. de que pues, pasan ese tipo de escenas, donde a lo mejor mutilan a personas, pero tampoco estás relacionado con las notas rojas de la noticia, ¿no? O sea, No. ¿sabes qué? Apareció un cuerpo destazado en tal parte, decapitado, o sea, como tal, cuando tú viste eso así, bueno, eso, el sueño como tal, lo que estabas presenciando cuando viste el cuerpo de esa manera, ¿qué sentiste? O como que, no sé, el calor, emociones más fuertes, te alteraste nerviosamente. Sí, me alteré nerviosamente y a la vez me dio asco ver el cuerpo. Ah, entonces estaba muy Entonces, mal, como tal. sí, porque es chistoso porque según yo hasta lo podía oler. Entonces, al ver y olerlo, Olía como a venía. sangre. No, me olía muy feo, muy feo, Ah, muy feo, muy como, feo. o sea, peor que un perro muerto, bueno. Ajá. Entonces, al ver esto, pues sí me da asco, pero a la vez como que siento como todo mi cuerpo se tensa muy Ajá. fuerte. Entonces, yo le digo como de, no, es que no te puedo ayudar. Bueno, y la niña me decía como de, no, me vas a ayudar. Pero es que, mira, mi mamá ya se va. Entonces, yo volteo y veía a su mamá como la llamaba, pero la señora ya se tenía que ir. Entonces, pues la niña no podía, estaba como atada a su cuerpo, de pies y manos, estaba atada al cuerpo. Entonces la niña como me mira desesperada, como tratando de ver qué hacía, pero sinceramente no sabía cómo ayudarla. La Entonces, niña quería que le ayudaras. ajá, pero yo no entendía como de qué forma quería que la ayudara. Entonces Mm, a la hora que yo le digo, no, no te puedo ayudar, veo que su mamá se va, como que desaparece, se desvanece y atrás de la niña veo unas figuras como, ay, no sé, eran dos figuras altas y negras, pero sus cabezas estaban como deformes. Entonces una tenía, bueno, recuerdo que eran como si su cara no tuviera el sostenimiento del ajá. cuerpo, Sí, sí, como sí. si les estuviera colgando su misma cara. Ok. Ajá. Entonces, pues no caminaban bien, sus extremidades no medían lo mismo, o sea, tenían una pierna más larga que la otra, un brazo más largo que el Las otro. figuras altas, las Ujú. negras, Las están figuras, totalmente deformadas. ajá, no tenían forma, Sí, sí, sí. una forma exacta, no. Entonces, yo, bueno, la niña ve que van por ella y yo sinceramente fue cuando dije, no, pues no voy a hacer nada. Y la niña solamente recuerdo que cuando venían hacia ella, esas cosas, bueno, la niña me señala a mí. Entonces yo pensando que pues la niña no sé qué quería hacer, pero esas figuras como que la dejaron de ir hacia su dirección para cambiar su dirección hacia mí. Entonces entro en pánico y empiezo a correr, pero como no sabía qué lugar era, me perdí. Llego, solo recuerdo que cuando venían, la tierra, bueno, cuando yo seguía corriendo, la tierra era como si me estuviera atrapando los pies, como si poco a poco dejara de correr Como rápido. si te estuvieras succionando Ajá. las pisadas. Entonces ya cuando pasa eso, yo solamente recuerdo que me agaché y empecé a llorar, pero empezaba a llorar porque no sabía dónde estaba y tenía mucho miedo, sinceramente. Entonces, ¿Cómo saliste? ¿O cómo fuiste saliendo? no salí. O sea, es que básicamente esas cosas me tocaron el hombro
yo pensando que, bueno, reconociendo, bueno, viendo las manos, pues según yo eran esas cosas, pero cuando volteo era mi mamá y mi abuelita. Ujú. Entonces era como un engaño, o sea, no eran mi mamá ni mi abuelita, o sea, eran esas cosas. Entonces me decían como de, camina, camina rápido, pero con la voz de mi mamá. Entonces yo sabía que no eran, o sea, no era mi mamá porque, Ujú. pues, Tú sentías que no ajá, era. no eran. Y bueno, más que nada porque reconoces como la energía de tus Ajá, seres. sí. Y yo siento, bueno, yo sentí que No, percibían no vibraba igual tu mamá. ajá, no, y vibraban muy diferente. Pasa esto y me decían como de, tú solo mira derecho. Y yo caminaba pero no sabía cómo zafarme de ellas. Entonces, recuerdo que mi abuelita me dice, ¿ya viste? Estás, ya estás caminando y sin ver. Pero no entendía a qué se refería. Entonces, agacho mi mirada y solamente recuerdo que de mi cadera hacia abajo Ujú. estaba como si se estuvieran desvaneciendo mis piernas. O sea, pero estaba subiendo poco a poco hacia arriba, como volando. Ujú. Entonces, Pero ya, ya iban desapareciendo tus piernas, a lo que estás ajá. dando a entender. Entonces yo recuerdo que solamente para esto empecé a rezar en latín porque lo aprendí como en mi sueño. Ujú. Entonces, como ya lo había aprendido en otro sueño, según yo en mis sueños ya me lo sé bien, aunque persona ahorita en la realidad no lo sé, no sepa rezarlo. Ajá. Entonces, yo empezaba a rezar en latín y solo desperté, ¿Pero pero has escuchado oraciones en latín? no, no porque no, de hecho no. Simplemente tú sientes que... Ajá, desde, ¿qué fue? Desde hace un año empecé como a soñar, igual como en rezos en latín. Solo los escuchaba, no podía soñar, solo escuchaba en mi oído, como si me estuvieran hablando en persona. Ok, bueno. Entonces, Empezaste a rezar. ¿Y ajá, luego qué ocurrió? y fue cuando me desperté, no tenía ninguna de mis mascotas conmigo en mi cama, Sí, entonces, sí cabe resaltar que duermes con un gatito. y con un perrito. Con un Justamente perrito. por esto, porque cuando me duermo con ellos no sueño nada. Te protege. Se puede decir que sí. Y pues ellos no estaban, entonces me levanté y pues la verdad no me aguanté con las lágrimas. Sí, empezaste a llorar y Ujú. todo eso. Fue un sueño muy pesado, ¿no? Ahora sí que fue una experiencia muy perturbadora, por lo que mencionas. Y bueno, aquí cabe aclarar que tu mamá soñó, bueno, a ver si no me corriges, tu mamá cuenta que soñó con fue un familiar, este, dentro de ustedes como familia, que te estaba cuidando, Ajá, ¿no? Y él mencionaba a este familiar que precisamente ya es, pues ya es finado, ya murió hace, me parece que 30 años, menciona que este familiar decía que te estaba cuidando a ti de una niña, sí, ¿no? O sea, tu mamá tuvo un sueño así relacionado con una niña. con una niña, ¿no? Ujú, Y que precisamente en ese sueño a ti te veía que estabas con una niña platicando, ¿no? ujú. Pero precisamente ese sueño que ella tuvo es el mismo escenario en el que tú estabas con la niña. Sí, O sea, exactamente. son sueños como, bueno, un sueño compartido bastante interesante, ¿no? Es chistoso porque de pequeña recuerdo que me perseguían, pero fue en el panteón. Y según yo era una mujer la que me perseguía, la sombra negra que me perseguía de pequeña. Entonces, años después, antes de mi sueño, mi mamá también soñó que igual le advertían sobre una niña que no se acercara a mí. Entonces, mi mamá no me lo había contado como para que realizara un sueño con la niña. No, básicamente no. Entonces, sueño esto, le platico a mi mamá me platica lo mismo y pues fue después de ese sueño ya como que sentía muy raro mi cuarto. Entonces mi mamá vuelve a soñar otra cosa, justamente lo que mencionas, y ya es cuando mi mamá pues decide como de no, o sea,
no tienen como tal permitido de que te atormenten. Sí, 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 como tal es un espíritu que te ha seguido durante todo tu Años. crecimiento, pero ahorita ya se reveló, ¿no? O sea, tal Ujú. cual ya se hizo presente en tu sueño, ¿no? De una manera muy perturbadora. Pues creo que hay mucho material, de hecho, pues tú estás trabajando, se supone que tu don, Ujú. precisamente como para poder liberarte y sobre todo defenderte, ¿no? Porque tienes que defenderte de ese tipo de ataques. Pues bueno, yo creo que es un sueño, una parálisis de sueño muy Muy distinta, donde fuerte. una niña pues te persigue, tal cual, y que Sí. bueno, es algo que te ha durado muchos años. ¿Tú qué le dirías a las personas que están pasando por lo mismo que tú, pero a lo mejor no saben de qué se trata, no tienen a lo mejor idea de dónde viene y que pues por mucho que busquen médicamente, psicológicamente, ir a terapia, todo eso, tiene que ver más con lo espiritual? ¿Qué consejo les darías para estar un poco más tranquilos o tranquilos con ellos mismos? Bueno, a mí básicamente dentro de este mundo, porque pues básicamente es como un mundo diferente, pues me han como recalcado mucho de que es malo tener miedo. Y no. Ujú. Bueno, yo siento que es parte de de este mundo espiritual donde tienes que aprender a sentir cada emoción. Digo, no digo que sea bueno que te espanten de esa manera, no, pero también me refiero a que debes de aprender bien, a observar bien, a sentir bien que sí, que no. Porque aunque no trabajes mucho el don, yo creo que, bueno, al menos a mí me ha pasado que puedo, tengo la suerte de poder sentir qué cosas sí, qué cosas no. Ujú. Pero a las personas que no, tal vez no tengan a una persona como quien las guíe espiritualmente, Ujú, ujú. yo siento que es un mundo muy difícil, que si están, que al final puede tener un resultado bonito, pero que pueden pasar por muchas cosas. Sí, es difícil ese camino, Ujú. ¿no? Es difícil guiarte espiritualmente porque hay Más muchas... porque son como muchas cosas que te Ujú. persiguen, no solamente espíritus, sino también deidades, las que te ofrecen, las que te piden trabajar con ellas, las que no, las que solamente quieren algo o Sí, ¿no? solamente Y quieren a ti. incluso, bueno, yo sé, bueno, aquí adelantando un poco, que hasta se te ha presentado la Santa Muerte, ¿no? O sea, tal Ujú. cual se te ha revelado. Yo creo que eso lo dejamos para otro episodio, Porque y, sí. porque pues si no va a ser más larga la plática. Y pues bueno, gracias por compartir. Estaremos estrenando este episodio antes de año nuevo. Se va a quedar en esta parte, en este año 2024. Así es que Jessica, pues muchas gracias. De nada. Nos Gracias a ti vemos en un por próximo invitarme. video, comunidad. No olviden suscribirse, dejar un comentario, un like y sobre todo pues comentar si les ha pasado algo similar a lo que aquí han escuchado, para escribirlo ahí en los comentarios o mandarlo Me ahí ayudarían mucho a explicarme qué es lo que está pasando conmigo. Exactamente, ayudan a bastantes personas y pues bueno, aquí compartimos una experiencia sin fines de lucro, con totalmente el respeto que se merece cada religión, cada creencia y sobre todo pues Cada persona que tiene su don. cada persona que tiene eso, exactamente. Así es que nos vemos en un próximo video. Yo soy Bravo, nos vemos en muy buenas noches. Adiós.